Atención, el fin de este vídeo es simplemente entretenimiento y no busco ofender a ninguna religión o colectivo. Los datos ofrecidos son sacadas de diversas fuentes y documentos de historiadores a lo largo de los años. Muchas gracias y espero que lo disfrutes. Estás a punto de ver la cara oculta y toda la verdad de una de las personas más influyentes de todos los tiempos, Jesucristo. Bienvenidos, familia. Jesucristo, según los evangelios, era el Mesías, el Hijo de Dios, una persona capaz de desempeñar acciones sobrehumanas como sanar a los enfermos tocándolos simplemente con su mano, caminar por encima del agua o multiplicar los panes y los peces. Y no solo eso, sino también tenía la capacidad de nada más ni nada menos de poder resucitar entre los muertos. Pero ese es el personaje místico sobre el cual se inspiró la tradición posterior para augurar la llegada del fin del mundo y establecer la nueva religión cristiana. Todas esas historias son de sobra conocidas para cualquier occidental, aunque mucho menos quien se esconde detrás de ese hombre de los milagros, quien es la persona de carne y hueso en la que se basa toda la posterior mitificación que desembocó en Jesucristo. Porque ¿existió realmente Jesús hace más de 2000 años? ¿Qué evidencias históricas y arqueológicas se conocen? Jesús, o más bien Yeshua, nació en Galilea entre los años 7 y 1 a.C. Según los historiadores, quienes también aseguran que la fecha del 24 al 25 de diciembre, día de Navidad, es un invento de varios siglos más tarde. El problema con su persona es que no dejó rastro material alguno, ni un documento firmado, ni un cuerpo, literalmente nada. Por lo que se revela en una misión casi imposible asegurar algo sobre su persona con certeza y rotundidad. Criado en el seno de una humilde familia palestina en la pequeña población de Nazaret, Jesús, a quien no habrían adorado ni reyes ni pastores todavía, aprendió el oficio de carpintero y albañil de su padre. Según los relatos bíblicos, el rey judío Herodes, alertado del nacimiento del niño que podría arrebatarle el trono, ordenó ejecutar a todos los menores de 2 años. La conocida como matanza de los inocentes, no obstante, solo aparece referenciada en el Nuevo Testamento, en ningún texto histórico más, y por eso los expertos ponen en duda tan siquiera que Herodes tuviese conocimiento de aquel recién nacido. Desde ese momento hasta que se convierte en profeta sobre la treintena de edad, supuestamente, no se sabe nada de Jesús. ¿Estuvo casado? ¿Llegaría a tener hijos? ¿Algo sagrado para los judíos? Preguntas sin respuesta sobre un carpintero que abandonó su trabajo y su hogar para deambular por Galilea anunciando la inminencia del fin del mundo, la llegada del reino de Yahvé y otras antiguas profecías apocalípticas del judaísmo. Reclutó un puñado de seguidores, pero sus prédicas pronto llegaron a los oídos de las autoridades romanas en Judea, donde Poncio Pilato actuó de profeta entre los años 26 y 37 después de Cristo. Jesús fue detenido y acusado de cometer un delito contra la autoridad del emperador Tiberio, de sedicioso por creerse el Mesías de los judíos y ejecutado con la misma práctica que se empleaba con los bandidos o piratas, una de las más crueles de toda Roma, la crucifixión. Pero ahí fue en ese mismo momento donde la figura de Jesús comenzó a mitificarse y abandonar la evidencia histórica. A los pocos días de ser enterrado, fecha que se produjo en algún momento del gobierno de Poncio Pilato, algunos de sus seguidores aseguraron que su tumba estaba vacía, que había resucitado y ascendido a los cielos. Un par de décadas más tarde, otro judío llamado Pablo de Tarso, pero de formación helenística, sería el encargado de generar el mito fundacional de Jesucristo. Él nunca llegó a conocer en vida a Jesús y aparte de ofrecer algún dato biográfico como que había muerto crucificado, su relato se centra en reivindicar su figura como la del Mesías que había anunciado el final del mundo después de experimentar una visión en la que se le pedía convertirse en uno de sus apóstoles. Fundó diversas comunidades cristianas e impulsó el culto a Jesús fuera de Palestina y más allá de círculos exclusivamente judíos. Pocos años después se redactarían los 4 evangelios, aunque no se sabe quiénes fueron los encargados de ello realmente, terminando así de consolidar el mito de Jesucristo. Supuestamente escritos en el último tercio del siglo I, son los únicos textos de la época que han sobrevivido.
Y es que agárrate muy bien porque esto no es todo. Hay unas cuantas preguntas muy fáciles de responder, pero cuya respuesta normalmente es la equivocada. ¿Cuándo nació realmente Jesús de Nazaret? Pues aunque parezca mentira, no fue el 25 de diciembre del año 1 según los historiadores. Aunque la fecha de la Navidad honra su nacimiento ese día, diversas pruebas apuntan a que se produjo mucho antes y quedó consolidada en ese día por herencia de la tradición romana. El nacimiento de Jesús de Nazaret es uno de los hechos históricos y culturales más importantes de toda la historia. La trascendencia de su figura es universal y la celebración de su nacimiento es una de las tradiciones más arraigadas en el mundo occidental. Durante siglos se ha celebrado el 25 de diciembre, fecha que ha servido para reconocer y honrar la vida del profeta del cristianismo en todo el mundo. Sin embargo, según los trabajos que han llevado a cabo los historiadores, es más que probable que la fecha quedase establecida así como tradición de herencia romana y que la fecha real de la llegada de Jesús de Nazaret al mundo fuese en varias semanas anterior. Una curiosidad o un detalle que no resta ni un ápice de importancia al simbolismo de la festividad y su contenido. Y es que resulta imposible sustraerse a la tradición de tomar el 25 de diciembre del año 1 como el nacimiento de Jesús. Pero hay que tomar en cuenta que esa tradición se estableció en el siglo VI por un monje bizantino, Dionisio del Exiguo, que quería marcar las diferencias entre la era pagana y la cristiandad. De esta manera se podría hablar a partir de la llegada de Cristo al mundo del año del Señor y a partir de entonces de la historia de la humanidad. Los trabajos de los historiadores al respecto de la fecha concreta de su nacimiento se han llevado a cabo con cautela, dado que las evidencias y testimonios se remontan a la noche de los tiempos. Sin embargo, múltiples estudios han puesto de relieve que las referencias a la natividad que tenemos por escrito se basan en dos testimonios incompatibles entre sí. Los evangelios de Mateo y Lucas, escritos aproximadamente entre el año 80 y 90 del siglo I después de Cristo, es decir, unos 50 años después de la muerte de Jesús y unos 80 después de los hechos narrados sobre el nacimiento de este, entran en conflicto. Comencemos por determinar el año del nacimiento de Jesús de Nazaret. Hay que tener en cuenta que los primeros seguidores del Nazareno no mostraron especial interés en recordar momentos concretos de los hechos y dichos del maestro. Cuando comenzó a pasar el tiempo y empezaron a morir aquellos que habían conocido personalmente a Jesús, surgió la necesidad de dejar por escrito todo lo que se sabía sobre él para poder transmitirlo a las siguientes generaciones. Ese fue el caso de los evangelios citados. El primero, de Mateo, afirma que Jesús nació en tiempos del rey Herodes el Grande, y el segundo, en Lucas, que coincidió con el censo que en tiempos de Augusto Quirino llevó a cabo en la provincia romana de Siria. Ahora bien, se sabe con absoluta certeza que Quirino solo fue gobernador de la provincia de Siria, que en ese momento ya incluía Judea, en el año 6 de nuestra era. Así pues, las dos noticias, el reinado de Herodes y el censo de Quirino, son incompatibles desde un punto de vista cronológico. De esta manera, hay una horquilla de 10 años entre las dos fechas posibles para fijar este nacimiento. Algunos hechos conducen a los historiadores a inclinarse más por una de ellas. Un hecho destacable es que aunque Judea fuera un reino vasallo, seguía bajo gobierno por una dinastía autónoma y los súbditos pagaban a su propio gobernante, no al emperador romano, solo en el momento en el que se convirtió efectivamente en provincia romana en el 6 después de Cristo. Y es que hubiese tenido sentido realizar tal censo. Sin embargo, durante la época fueron realizados diversos intentos de registrar a la población que podrían haber llevado a error a Lucas. Otra cuestión bajo estudio es el día 25 de diciembre, que se cree que también fue una elección simbólica o intencionada más que real. Hay argumentos para todos los gustos. Algunos señalan que los pastores no llevarían a su rebaño en invierno. Por ejemplo, la Biblia dice que los pastores vivían a campo raso y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Diversos testimonios reconocen que los rebaños en la época salían al aire libre desde la semana antes de Pascua, es decir, a finales de marzo, y regresaban a mediados de noviembre.
Después pasaban el invierno resguardados en las majadas, lo que podían apoyar la teoría de que el nacimiento se produjo algunas semanas antes, a finales del otoño. Sin embargo, un invierno más benévolo de lo normal en Palestina podrían haber facilitado que los rebaños estuvieran al aire libre algunas semanas más. En todo caso, muchas teorías apuntan a que en la Roma imperial existían dos celebraciones de mucho arraigo en esa época del año que fueron transformadas en festividades cristianas cuando la religión se convirtió en la oficial. Durante los primeros años de cristianismo, la Navidad ni siquiera se celebraba. Fue en tiempos del emperador Constantino, en torno al año 300, cuando se legalizó la práctica del cristianismo. Se trataba de los Saturnales, que festejaban el fin de los trabajos en el campo hasta la primavera y que gozaban de mucho arraigo popular. Los gobernantes estaban casi obligados a mantenerlas, pero no podían seguir teniendo su significado pagano. Debían transformarlas con un mensaje cristiano. Uno de los días más importantes de la Saturnalia se celebraba el 25 de diciembre. Era el llamado nacimiento del Sol Invicto, que rendía honores al solsticio de invierno. Ese día recibía en latín el nombre de Natalis Solis Invictus y muy probablemente la asociación de conceptos era muy sencilla. Solo había que cambiar el nacimiento del Sol por el del nuevo profeta, y se podía mantener incluso el nombre de la antigua celebración, Natalis. Así que familia, si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete para seguir viendo más vídeos como este. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima.